de nuevo reunidos como familia espiritual, donde nuestro gran Padre eterno nos acompaña por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué gusto me da de verla a la hermana Ivette. Ay, sierva. A mí más, te puedo asegurar. Sí, porque 3 meses ya. Sí. Si no iba a buscarla yo, pero bueno. Sí, el problema es que la conexión allá es bastante difícil, hermana. Uy, hermana, ¿qué me va a decir a mi hermanita? Yo ya sé. Yo ya sé eso ya. Se caía, me sacaba del Zoom, me quedaba sin señal. Ay, no. Sí. Bueno, pero ya está, ya pasó. Sí. Ya la tenemos de nuevo con nosotros. Ayudándonos a trabajar. Esta semana acá el hermano José Antonio, testigo ocular y visible de lo que trabajando con la niña. Preparando tu habitación, hermana, a propósito. Hermana, sí, entre paréntesis. Que nadie escuche, por supuesto. Sí, contento con las bendiciones del Señor, con el cuidado y protección que nuestro querido Dios tiene con toda su iglesia. Amén. Amén, hermanito, amén. El Así Señor es. prospera a sus hijos según su inmensa sabiduría. Y nosotros nos sentimos muy bendecidos en el Señor. Muy bendecidos. Amén. Acá Amén. también el hermano José Antonio, como todos, colaboramos, hacemos un equipo, trabajamos en equipo y eso es muy lindo. Muy unidos y Qué con bonito. gozo. Qué bonito. Llevar adelante el proyecto de Dios, un puesto de avanzada. Amén. Ya estaremos conversando también con tantas cosas que... Sí, hermano, tenemos mucho que... Hay un montón de cosas que Largo y tendido. nos va a faltar tiempo, pienso yo. Exactamente, largo y tendido. Así es, así es. Que Vamos Dios me lo a... bendiga. Amén. Amén. Vamos a pedir la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y rogar que los santos ángeles nos rodeen allí donde estamos sentados nosotros. Amén. Bueno, nuestro querido Padre que estás en el cielo, en nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado una semana más de labores y ahora también nos das un santo día para poder reunirnos en tu nombre para gloria y honra, Señor, de tu bondad infinita. Te pedimos que el Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones, en nuestra mente, e impresionar estas palabras, Señor, que te suplico no sean mías, sino tuyas, para que podamos entender, Señor, que la predicación es algo que debe estar íntimamente relacionada con nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar y en nuestro crecimiento espiritual también. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y que bendigas a cada uno de los presentes y de los que oirán después. En el nombre de Jesús también, Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has dado. Por Jesús. Amén. 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 Otra vez les saludo. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano José Antonio. Igualmente. Feliz sábado. Feliz sábado. Este es un día hermoso. Un día del Señor. Es un día sagrado. Son horas sagradas. Y es el mejor momento para estudiar la palabra del Señor. Todos los días son buenos, pero este es el mejor. Hoy vamos a tocar un tema que esta semana me venía a la cabeza una y otra vez. Nuestra responsabilidad delante de Dios. Por eso le puse el título Predicando a nuestro Señor Jesucristo. Al Dios a quien nosotros servimos. Tenemos que anunciarlo. Hacer una vida pública de nuestras creencias personales. Y ahí viene un gran dilema social. Creo que todos ustedes habrán visto un videito, después lo voy a pasar, lo voy a compartir, para que nosotros entendamos el tiempo solemne en que nos ha tocado vivir.
apóstoles, profetas y hombres de Dios, reformadores, rogarían haber vivido estos días que nosotros estamos viviendo. Soñaban con vivir estos días. Y todos ellos se fueron al descanso. Y hoy nosotros estamos viendo los cambios profundos que se dan a nuestro alrededor todos los días. Predicando a nuestro Señor Jesucristo, está basado en Mateo 24, de 8 al 10, y leo. Dice así: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, aunque la traducción original no es por todas las gentes, sino por todas las naciones. Un sinónimo en el contexto. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pude haber puesto otro versículo, por ejemplo, el que está en 2 Timoteo 4, que también habla sobre la predicación que tenemos nosotros, ¿no? Que nos dice así, 2 Timoteo 4, verso 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, investiga, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias inclinaciones o a sus propias concupiscencias. O puede haber puesto también este versículo en Marcos 13, 9 adelante, dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Fíjense todos estos versículos hermosos de promesa y de asistencia divina en el momento de la prueba. En estos tiempos se están dando características muy singulares de los tiempos en que vivimos. Fíjense ustedes, esta semana hemos podido observar que la predicación del Evangelio eterno está tomando ribetes nunca antes vistos. En los Estados Unidos, no en China, no en Corea del Norte, no en Irán, ningún país comunista o Arabia Saudita que condena la predicación del cristianismo, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí? Se están encarcelando los que en la vía pública predican sobre la Biblia y sus verdades. Es interesante porque, bueno, ahora miremos un ratito este video. Creo que ya lo habrán visto, pero lo voy a compartir para que nosotros podamos tener en cuenta lo que se nos viene. Dice así, a ver, está prácticamente en inglés, ¿sí? Un minuto, a ver si yo puedo... un minutito, por favor, porque con estas gafas, pasan por favor las gafas que ya, estas son las gafas de todos los días, pero necesito las super gafas. El estuche ese que está. Esto ha despertado en mí curiosidad porque hay dos interrogantes, ¿sí? Que podemos entender de esto.
Lo pueden ver ahí, ¿no? Serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Hey, what are you doing? What is the problem? What's wrong? What are you doing? I just said that my hand. You didn't give him any warning. You just grabbed the mic. No, this is the same one that we had in here. Yeah, that was in there. It was not out here. What is wrong with you? What are you doing? You didn't give us any warning. Let it go. You guys have been warned. They say we can they say we can speak out here on the sidewalk freely. You can speak, but there's no amplified. Nobody told us that. What are you doing? Nobody told me that. Well, how come there's no amplification? What's this? Hey, you guys are acting like thugs, man. You're acting like straight up thugs. Hey, you're taking away my property. He has every right to be out here engaging in speech. He has every right to be out here engaging in speech. There's cars driving by with their radios playing, that's amplified sound. People are standing out here with radios, that's amplified sound. The ordinance has to do with a decibel gauge. You don't just get to pick and choose which amplification you like and which you don't. That's selective enforcement of the law. That's discrimination on the basis of speech. That's what you all just did. Content-based discrimination based on speech. Walk away. Because you know you just did wrong. Bien. Pudieron escucharlo, ¿no? Aunque está en inglés, una traducción libre que hizo este servidor lo habla, se ve un inglés muy fluido, muy, aparte de lejos también. Pero este muchacho estaba leyendo un versículo bíblico con micrófono y altavoz, y de pronto apareció una cuadrilla de la policía de la nada, lo detiene, le pregunta qué está haciendo, y él le dice cuál es el problema, y ellos dicen, están en la vía pública, pueden hacerlo, pueden hablar en la vía pública, pero el cargo al que el policía se atiene para hacer ese operativo es que estaban superando los decibelios permitidos en la vía pública. Entonces la persona que estaba filmando le pregunta ¿por qué está haciendo eso? Si esto es permitido, no está prohibido, es nuestra libertad de expresión. Sí, pero es que los decibelios, o sea, excusa. Sí, dice que los carros pasan con el volumen. Exacto. Entonces, podemos entender acá, y lo vuelvo a repetir, esto es Estados Unidos, no es China ni Corea del Norte. Pasó hace poquito. Hay dos cosas que puedo rescatar. Una era la gran duda que yo tenía durante mucho tiempo y que la sigo teniendo, pero ahora estoy comenzando a ver una pequeña luz. La hermana Juárez siempre dijo que la obra al final del tiempo la terminarían los jóvenes. Nosotros, los que somos mayores, los que hemos pasado, por así decirlo, los 50 años, los adultos, estaremos en la segunda línea. La punta de lanza del Evangelio serían los jóvenes. Y cuando iba a las iglesias adventistas, siempre miraba a los jóvenes, como se dice acá en España, a por uvas. No se veía algo tan triste, más en el grupo etario de los jóvenes, porque digo, algo tiene que pasar para que el Señor cumpla la promesa que la hermana Juárez vio en visión, que eran los jóvenes los que iban a dar el último clamor, como primera fila. Y si ustedes vieron el video, el muchachito no tenía más de 20 años. Era un chavalito, como dicen, ¿no? Y sin embargo tuvo el valor de tomar el micrófono y estaba leyendo versículos de la Biblia. Creo que los jóvenes están teniendo, o podrían estar comenzando a tener un reavivamiento, y que oremos para que nuestra iglesia se extienda ese reavivamiento, y que los jóvenes puedan tomar una participación directa, sin embajes, sin doble sentido, sino directamente salir a predicar. Sería muy lindo. A veces yo sueño, despierto, ¿no? De ver a mis hijos predicando el Evangelio. Y creo que muchos papás y mamás también sueñan a sus hijos en la fila del Señor, convertidos y predicadores. Este muchachito, a su escasa edad, que vaya subido a un patrullero, le va a dar un impacto. Les puedo asegurar que da un impacto psicológico, ¿no?
y presentarse en la comisaría, en medio de policías que le van a presentar cargo, etcétera. Pero el Evangelio se abrió al mundo de esa manera, dando razón y cuenta ante la ley. ¿Se acuerdan cuando bajaron del aposento alto los apóstoles y los fariseos y saduceos le decían, no prediquen bajo ese nombre, ¿no? Lo conminaban a que se callaran la boca. Y Pedro dijo, no podemos callarnos de lo que hemos visto y oído. Y si tenemos que obedecer a alguien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así se abrió el Evangelio. Y creo que así también se cerrará la predicación, en ese contexto. Amén. Y otro que la libertad de expresión, en el país de la libertad de expresión, porque sabemos que en todo el mundo Estados Unidos monitorea las libertades civiles de los ciudadanos para sancionar o condonar penas a países que no están de acuerdo a las libertades. Fíjense ustedes, ¿no? Ellos son juez y parte también de este gran asunto de la libertad de expresión, ¿sí? Pero este país está acabando la libertad de expresión, lo estamos viendo. Uno pasa con un auto a todo volumen, con su rap, su bachata o su música mundana, haciendo ruido y ¿a quién le importa? Vemos esas manifestaciones del orgullo, ya sabemos, y a todo volumen, con su música y sus vistosas figuras. ¿A quién le importa? A nadie. Pero jóvenes que puedan salir con un altavoz a leer un versículo de la Biblia son punibles por la ley. Esto no se dio en Estados Unidos hasta donde me acompañan las referencias que tengo, hasta este año. En este año se ha empezado a reprimir las expresiones en voz alta en la vía pública de creencias cristianas. Tú puedes gritar si eres del movimiento LGBT y todas las letras que le siguen, gritar en la vía pública, hacer manifestaciones. En Latinoamérica, incluso en Buenos Aires, las pañuelitos verdes que le llaman, hacen hasta barbaridades delante de las iglesias, se ponen desnudas y hacen sus necesidades delante de la gente. Eso no es delito de odio, ¿no? Pero hablar de la palabra de Dios sí, es un delito de odio. Fíjense cómo están cambiando los tiempos delante de nuestros ojos. Tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo, ¿sí? La bendición que posó sobre esa nación, por Estados Unidos, por más de 200 años, ¿sí? Se está terminando. Se está empezando a retirar la bendición, porque si Estados Unidos llegó a ser un país próspero, si Estados Unidos llegó a ser, no era porque eran anglosajones y buena gente, era porque la bendición de Dios posó sobre esta nación, así como posó sobre Babilonia en su momento, sobre los medos y los persas después, sobre los griegos y sobre los romanos, para que sean una nación poderosa. Pero una nación poderosa, cuando ha tomado el poder absoluto, siempre, siempre, siempre terminó persiguiendo al pueblo de Dios. Y esta no será la excepción. Y cuando el nuevo orden termine de surgir, se repetirá otra vez la historia y se volverá a perseguir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es bienvenido ni en el poder político ni en el poder eclesiástico. Nosotros no somos bienvenidos, porque no tenemos un discurso, no tenemos ideas, nuestra posición no es bienvenida ante el pecado y el desenfreno. Y cuando se tiene el poder, también se tiene el pecado y el desenfreno. La historia lo ha demostrado, ¿no? Esto ha comenzado este año. Seamos conscientes que en el marco o contexto de este hecho que está pasando, todo lo que podemos observar a nuestro alrededor nos avisa sobre una nueva Edad Media.
o una nueva edad oscura que se está aproximando sobre nosotros, acompañado de tecnología, acompañado de grandes novedades en todos los aspectos, pero se nos viene, obviamente, una nueva edad en que nuestras libertades van a ser suprimidas exactamente como lo fueron hace 500 años o más. Y esto, llamémosle Agenda 2030, que está en marcha, o llamémosle como queramos llamarle. Es una nueva tiranía que se está levantando ante nosotros. Y en este contexto, cada uno de nosotros tenemos ante Dios la responsabilidad de levantarnos y predicar como ese muchachito. Exactamente. No van a venir a mi casa a que yo les predique. Yo tengo que salir de mi casa a predicar. Yo tengo que hacerlo en la vía pública, en un salón, en un colegio, en la cárcel, como dijimos, en un hospital. Si me han molido a palo y me tocó ir al hospital, tengo que predicar. Porque ese es el mandato que el Señor nos ha dado. Los apóstoles, Jesús mismo es el máximo ejemplo. Y los apóstoles comenzaron, y después los cristianos del medioevo siguieron el ejemplo de los apóstoles, y los reformadores siguieron el ejemplo de los cristianos anteriores, con la predicación en las más difíciles condiciones. Hoy tenemos en este momento un paréntesis de tranquilidad en la línea del tiempo que va desde el aposento alto hasta el comienzo del tiempo de angustia previo. Tenemos un paréntesis porque la gran mayoría de todos los siglos que han pasado, casi 20 siglos, 18 siglos fueron de persecución. Desde 1800 o 1789, de la Revolución Francesa en adelante, se consagraron los derechos de los hombres y cesó la persecución. La persecución religiosa, ¿no? Llamémosle persecución religiosa por la iglesia popular. Pero desde el comienzo hasta casi 1800 fue persecución. Y los cristianos verdaderos eran perseguidos. Y ahora tenemos estos 200 años, paréntesis, donde hubo un progreso tecnológico, social, laboral, etcétera, de muchas maneras. Y se ha detenido la persecución, pero ahora está arrancando de nuevo. 18 siglos de persecución, un paréntesis de 150 a casi 200 años, está volviendo la persecución y se retomará de nuevo la persecución hasta el fin del tiempo de la gracia. Y a nosotros nos toca vivir en estos tiempos. Tenemos suerte, ¿eh? Mucha suerte. Tenemos suerte. Mucha suerte. Siéntete afortunado y afortunada. Porque los profetas quisieron vivir en el 2023. Los apóstoles quisieron vivir en el 2023. Y no están. Estamos nosotros. Es un privilegio. Para el cielo, aquellos que se mantengan fieles tienen el privilegio y todavía más en la gracia del Señor de hasta poder recibir de pie a nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos ese privilegio, pero tenemos que seguir predicando. Fíjense que la sierva del Señor nos dice en Obreros Evangélicos. He leído este libro, la verdad que es un libro que recomiendo muchísimo. Dice así en la página 154 en adelante. Leo. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiarse detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y en relación con ellas, las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces, y digo más, muchas veces, en vez de a veces, encontramos que predicadores predican
la profecía de Daniel y Apocalipsis en relación a la ley dominical, que en relación al he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es muy importante que nosotros tengamos a Cristo en el centro de nuestra prédica y no los acontecimientos en el centro de nuestra prédica. Porque es Cristo quien nos lava y nos limpia delante del trono del Altísimo y no los acontecimientos. La hermana Juárez hace un hincapié. Daniel Apocalipsis en relación, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Para que tengamos... Sí, hermano, claro que sí. Hermanos, en la escuela sabática, lo que hemos comentado de San Pablo a los Efesios, San Pablo dice que el conocimiento oculto de la revelación del Evangelio durante siglos oculto se ha manifestado en Jesucristo. Pero, hermanos, situémonos nosotros ahora. La profecía de Daniel que ha mencionado el hermano Gerardo y Apocalipsis. Daniel del 8 al 12 y Apocalipsis capítulo 10. Lo que ha ocurrido, queridos hermanos, es una manifestación infinitamente más amplia del Evangelio. Nos encontramos en el conocimiento más pleno que se ha tenido a lo largo de toda la humanidad del misterio de la salvación llevado a cabo por Jesucristo, Hijo de Dios, Dios verdadero encarnado. Nosotros, por esa profecía de Daniel 8:14, sabemos que Jesucristo, que está en la gloria, que tomó posesión por haber sido el Redentor, es el sumo sacerdote, está a punto de venir. Es decir, Jesucristo va a volver a la tierra en el juicio definitivo. Y esto es inminente. No hay fecha, queridos hermanos. Pero es tan importante, y la profecía lo confirma, que por voluntad de Dios ha surgido el adventismo. La iglesia adventista la ha creado Dios para predicar ese juicio del Señor que se está llevando a cabo y que se culminará de forma inminente. Por tanto, hermanos, por la gracia de Dios, nosotros creemos en este misterio de la segunda venida de Cristo y acompañado por el sábado, Dios es creador y ahí lo tenemos en las Escrituras manifestado. En el Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles, como adorad a Dios, el creador del cielo, la tierra. Y ahora, con todo esto de la evolución, el ateísmo, etcétera, está olvidado. Y precisamente en estos momentos del juicio. Hermanos, aquí está la iglesia adventista, aquí estamos nosotros. San Pablo se encontró con un mundo, los infieles, y no solo sino también los judíos, que también estaban errados. Nosotros nos encontramos también ahora en un mundo que olvida las Escrituras, olvida también esta segunda venida de Cristo, este juicio inminente y definitivo. Entonces, esa es la misión que tenemos, queridos hermanos. Esa plenitud del conocimiento de Cristo que se ha revelado ahora nos pertenece a nosotros manifestarlo a una costa de nuestra propia vida. Amén. Amén. Estaba a punto para decirte que tengo mucho que leer. He terminado. Sigo leyendo capítulo 24 de Mateo, en el capítulo de Obreros Evangélicos. Dice así la hermana Juan. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicaciones de este capítulo
se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. El tiempo en que vivimos, dice ella, exige constante vigilancia y los ministros de Dios han de presentar la luz referente a la cuestión del sábado. Deben advertir a los habitantes del mundo de que Cristo volverá pronto con poder y grande gloria. El último mensaje de amonestación al mundo ha de hacer ver a los hombres lo que Dios concede a su ley. Tan claramente ha de ser presentada la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga excusa por dejar de discernir la importancia de la obediencia a la ley de Dios. Me parece que estas citas de la hermana White son más actuales hoy que comienzo del siglo pasado, cuando ella ya decía todo esto. Porque hoy tenemos mucho más cumplimiento de lo que ella vio en su momento. En el mismo capítulo y en el mismo libro que predique la palabra de Obreros Evangélicos, dice así: el Evangelio encuentra ahora oposición por todos lados. Fíjense que si ella lo escribió por su época, hoy tenemos mayor oposición. Nunca fue la confederación del mal más fuerte que actualmente. Los espíritus del mal están combinándose con los agentes humanos para hacer guerra contra los mandamientos de Dios. Por eso nosotros, los cristianos y los adventistas del séptimo día, que reconocen la autoridad de Dios en este mundo y que su ley todavía es vigente y lo seguirá siendo siempre, mal que les pese a toda esa gente que diga que no, toda esa gente está confederándose, creando uniones ilícitas para el cielo, para acallar a aquellos que realmente quieren tener la libertad de creer lo que su conciencia les dice. Nosotros no somos problemas para nadie. Al contrario, somos bendición, porque traemos el evangelio del cielo a los hombres. Pero este mundo no nos ve así. La tradición y la mentira, dice la mensajera del Señor, quedan ensalzadas por encima de las escrituras, la razón y la ciencia por encima de la revelación, el talento humano por encima de la enseñanza del Espíritu, las formas y ceremonias por encima del poder vital de la piedad. Graves pecados han separado de Dios a la gente. La incredulidad se está poniendo rápidamente de moda. No queremos que este reine sobre nosotros, decían de Jesús. Es el lenguaje actual de millares. Los ministros de Dios deben hacer resonar la voz como el sonido de una trompeta y mostrar al pueblo sus transgresiones. Los sermones halagadores que tan a menudo se predican no producen impresión duradera y después de oírlos, los hombres no quedan con el corazón contrito, porque no les han sido declaradas las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Y queridos hermanos, debemos prepararnos para lo que acontecerá pronto a las naciones. Y cuando digo pronto, es pronto. Y especialmente lo que acontecerá a las familias, a nuestras familias. Cada uno de nosotros representa una familia. Y tenemos que entender que la palabra de Dios tiene la verdad. Hoy por hoy necesitamos de Dios más que nunca. Están llegando tiempos en que varios o muchos elementos se están conjugando o simultáneamente ya actúan o actuarán muy pronto en un futuro cercano que nunca se dieron en la historia del cristianismo. Nunca. Es decir, simultáneamente se conjugan ciertos elementos sociales que jamás se han dado en la historia de la humanidad.
especialmente, no solamente del cristianismo. Voy a enumerar unos cuantos, hay muchos, ¿eh? Esta gente, especialmente la gente del poder, que tiene este poder porque Satanás les dio el poder, ¿sí? Es fanática del control. Tiene un control obsesivo del control. Quieren tener un control físico de las personas. Ya lo tienen. Google nos sigue a donde vamos y graba nuestro movimiento. Nuestros desplazamientos están siendo controlados. E incluso me ha pasado, también a mi esposa le ha pasado, a veces uno dice una palabra, estamos acá, en este momento puedo decir pizza, se me ocurre esa palabra, y aparece el micrófono de Google, ¿dónde quiere comprar la pizza? Diga pizza y nosotros le buscamos las pizzerías. O sea, me estaba escuchando. Bueno, para que veamos que nos están monitoreando. El control mental de las personas. Nos están controlando nuestros gustos en comida, ropa, lectura, gastos personales, lo que hablamos por redes sociales. Si tú buscas en una red social tal producto, ropa, calzado, lo que tú quieras, desde ese momento en adelante va a aparecer en tu lista de las redes sociales lugares, links a lo que tú puedas acceder para comprar. Sin que tú lo hayas buscado, ¿no? Porque nos están monitoreando, nos controlan nuestros deseos, ¿sí? Tenemos el control de la movilidad o la circulación. Sabemos la ciudad de 15 minutos. Ya hay algunas funcionando. En Canadá están poniendo una muy específica. En Oxford hubo mucha, en Inglaterra, mucha protesta social porque no querían tener ese control y la echaron para atrás, pero dijeron, por el momento queda suspendido el programa, pero no queda quitado, no queda anulado. El control del dinero próximamente. Se cree que para el año que viene, 2024, en Europa comenzará a existir el euro digital juntamente con el euro físico. Pero en el transcurso de 2 años se irá quitando el dinero físico y solamente quedará el dinero digital. Que el dinero digital, tal como el físico, no es dinero, es más, ni dinero es. Es un software. El gobierno va a crear un software y nos va a asignar tanto dinero y el software va a decir que tenemos ese dinero en una pantallita, pero físicamente ese dinero nunca existe. Pero eso también lo van a controlar. Tienen el control del pensamiento. Dice, todas estas cosas están funcionando o estarán en muy pronto plazo. ¿Sí? ¿Por qué el control del pensamiento? Tú publicas algo que no esté de acuerdo al pensamiento global o al pensamiento único, y enseguida te cae una carta, un SMS, unas amenazas, ya sea en mi canal de YouTube, ya sea en las redes sociales, que infringe las leyes de ellos, ¿no? Si nos están vigilando lo que nosotros publicamos. Tenemos control centralizado de las personas. Eso lo tendremos pronto también. La identidad digital o el DNI electrónico digital, ¿no? Control biológico de las personas. Ustedes sabían que cada uno de nosotros, después de la pandemia, todos, absolutamente todas las personas, a partir del año 2020, los gobiernos guardan control biológico de nosotros. El que se haya hecho una PCR, nosotros nos hicimos muchísimas en Alemania, no queremos vacunarnos y tenemos que hacernos una todos los días. Nos duraba 24 horas para poder desplazarnos. Y ese algodoncito que te ponían en la nariz y te llegaba casi al cerebro, en la escobilla, bueno, ese palito ahí con el sopo, todo eso, era un recuento de muestras biológicas. Y quedaron almacenadas. Están almacenadas. Con tu nombre, tu domicilio,
tu DNI y tu nombre y apellido completo, de cada uno. Te hiciste una analítica después de la pandemia, ese control biológico de lo que te hayan sacado sangre u otro fluido del cuerpo está guardado. Saben de nosotros mucho más de lo que nos imaginamos. Y ahora está comenzando el control de nuestras conciencias por las censuras de nuestras creencias religiosas. Acabamos de ver ese video. En Estados Unidos, siempre hago esa salvedad, no es Corea del Norte, ¿eh? Tú en Corea del Norte te bajas del aeropuerto y te ven una Biblia en el equipaje de mano y te dicen, señor, usted acá no puede entrar. Ese libro está prohibido. Bueno, es Corea del Norte, perfecto. Ahí la divinidad es el presidente, ¿no? Y la segunda divinidad es su hermana. Pero en China lo mismo. Tú te bajas del aeropuerto en Beijing o en cualquier otra capital y te ven una Biblia en el equipaje de mano y te dicen, usted, este libro no puede entrar. Perfecto. Te bajas en Irán y a la mujer le dice, usted no puede bajar del avión sin ponerse el turbante o el chador, el pañuelo en la cabeza. Entendamos que son otras culturas y otras religiones. Pero que en Estados Unidos, El país de las libertades. tú no puedas hablar de la Biblia ni de Cristo, es un gran dato a tener en cuenta y no olvidarlo. En este contexto, la sierva del Señor nos dice, en cuanto a su regreso de nuestro Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente: los hombres que asumen la responsabilidad de dar al pueblo la palabra de Dios se hacen también responsables de la influencia que ejercen sobre sus oyentes. Si son verdaderos hombres de Dios, sabrán que la predicación no tiene por objeto entretener ni meramente impartir información o convencer al intelecto. La predicación de la palabra debe dirigirse al intelecto e impartir conocimiento. Debe hacer algo más que esto. Las expresiones del predicador, para ser eficaces, deben alcanzar los corazones de los oyentes. No debe introducir historias divertidas en su predicación. Esto me hace acordar en la época en que yo estaba en el Colegio Adventista del Plata, en Argentina, en el año 81-82, era un muchachito todavía. Y había un predicador que la gente le encantaba, un muchacho joven. Me acuerdo su nombre y apellido, pero no lo voy a mencionar porque no hace falta. Pero tenía unos bigotes, me acuerdo así, mostachones, ¿no? Grandes. Y de los 50 a 55 minutos que él predicaba, la gente se reía 45 o 50 minutos. Y era de risa fácil y hablaba, más se reía que predicaba. Y la gente le gustaba. Eso es lo más triste, ¿no? Lo más preocupante. Ya lo creo. Al pueblo ¿Sí? conocido. La hermanita se despide, Raquel, ¿sí? Hermanita, feliz sábado. Feliz sábado. Que el Señor te bendiga. Saluda a toda la familia. Vamos a subir la predicación después para que la puedas escuchar completa sin clase. Igualmente, sábado a todos, seguimos en contacto. Claro que sí, hermanita. Bendiciones. Bendiciones para todos. Adiós. Y este pastor tenía la particularidad de que era realmente un payaso. A mí nunca me ha gustado ese tipo de predicadores, personalmente, porque esta cita yo la había leído ya en el año 81, estando en Puigdal, y me acuerdo tenía toda la biblioteca, los libros de la hermana Juay, y era un placer para mí leerlos. Y yo miraba ciertas cosas y digo, bueno, pero a la gente, la gran mayoría de la gente, les gusta que el predicador les haga reír, les haga sonreír, le haga doble sentido, por supuesto bien, ¿no? Nada de grosería, se entiende, está en el púlpito. Pero el hecho ya de
perder la solemnidad y la espiritualidad dentro de la iglesia y en el púlpito, para el Señor no está bien. Nunca lo estará. ¿Sí? No debe introducir historias divertidas en su predicación, debe esforzarse por comprender la gran necesidad y los intensos anhelos del alma. Al tratar de corregir o reformar a los demás, debemos cuidar nuestras palabras, dice la sierva del Señor. Ser un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Al dar reprensiones o consejos, muchos se permiten hablar mordaz y severamente. Palabras no apropiadas para sanar el alma herida. Por estas expresiones imprudentes se crea un espíritu receloso y a menudo los que yerran se sienten impulsados a la rebelión. Conseguimos el efecto contrario. Queremos acercarnos al Señor y los alejamos por nuestra palabra o testimonio, o por nuestras a veces indirectas, o nuestras miradas, o nuestro trato o maltrato que le damos a ciertas personas. Debemos ser muy cuidadosos. En el año 84, voy a contar una experiencia personal pequeña. En el año 84, yo asistí a la iglesia de Libertad en Buenos Aires. La iglesia se llamaba porque el distrito era Libertad. Y ahí estaba el pastor, me acuerdo, Agustín Silva. Ustedes no lo conocen al pastor Agustín Silva, pero sí conocen o habrán oído de su hijo. ¿Sí? Este muchacho que predicaba... Cristian Silva. Cristian Silva. Este muchacho que predicaba que Cristo iba a venir en el 2011. Bueno, yo estaba... El pastor me había ordenado en su momento, yo tenía 19 años, me había ordenado diácono. Y él me tomó aparte y me dijo, ven para acá, voy a hablar contigo. Y me sentó en los últimos bancos de la iglesia. Y me señala adelante y me dice, ¿tú ves ahí adelante? Y yo veía que no había nadie, porque ya todo el mundo había salido. Me dijo, mira bien adelante. Digo, pastor, veo ahí el púlpito, veo 2 sillas adelante, la tercera que la tapa el púlpito, la alfombra, los 2 escalones, los bancos de delante, eso es lo que veo. No, me dijo, yo quiero que tú veas algo que no ves. Ahí adelante hay una línea invisible, que los ojos humanos no la ven, pero que el cielo la ve. De los bancos para atrás, esta línea divide del púlpito y los bancos. Está en el medio. Es una línea invisible que los ángeles ven. Toda persona que toma el púlpito o que toma el micrófono no tiene la misma responsabilidad de lo que se sienta. Esa línea hace la división. Si tú tienes un cargo, si tú tienes una responsabilidad, ya sea director, ya sea pastor, ya sea anciano, ya sea diácono, sea el cargo que tengas o responsabilidad que tengas, tú has pasado de una línea a la otra. Tú ya no estás sentado en los bancos. Tú estás de la otra línea y los ángeles te ven. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todas las expresiones, la gente te va a observar. Los hermanos y hermanas te van a observar y tú tienes que tener cuidado con eso. Tú ahora vas a ser diácono y tienes que ayudar a poner el orden, dar la bienvenida a la gente, etcétera. Todas las responsabilidades. Pero recuerda, esa línea es invisible a los ojos humanos, pero los ángeles lo ven. Tú tienes que ser muy cuidadoso en tu comportamiento en la iglesia. Y no tú, todos nosotros. Principalmente yo mismo, me dice, soy el pastor. Hermano, esas palabras, el otro año va a ser 40 años que me la dijeron. No me olvidé nunca. Y es verdad. Y a veces tomamos con mucha liviandad la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio. Nosotros somos más testimonio visible que audible. Es decir, la gente más nos mira por lo que hacemos que por lo que hablamos. Todos los días, toda la semana. Y en el cielo se registra lo que decimos, lo que no dijimos y deberíamos haber dicho. Nosotros tenemos que entender que
Si tú eres cristiano, estás llamado a ser predicador. Tú no estás llamado a sentarte, cruzarte de brazos y esperar que Jesús venga. Si tú crees eso, estás equivocado. Y grandemente. A nosotros se nos llama a trabajar. Todas las parábolas que el Señor menciona con respecto a la obra del Señor son activas, usan verbos activos. Trabajar, arar y tantas otras figuras. No somos personas que estamos llamados a cruzarnos de pies y quedarnos donde estamos. Aunque muchas personas lo hacen, claro que sí. Pero nosotros no estamos llamados para eso. Como pueblo y como individuos, necesitamos de Dios y de la unción del Espíritu Santo. El representante de Cristo ahora en este mundo, y necesitamos más de Él de lo que podemos imaginar. Jesús mismo, oró para que nosotros tengamos el Espíritu Santo, que iba a ser su representante en la tierra mientras Él ministrara en el santuario celestial. Y de eso a veces mucho nos olvidamos. Estamos delante de un embajador, delante de un dignatario celestial, de un poder divino que desea ayudarnos y a veces ni cuenta nos damos. Jesús nos cuenta acá en Juan 14, hay una experiencia donde Jesús le dice a sus discípulos, del versículo 1 al 3, lo leo, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la gran promesa de la segunda venida. Vendré otra vez a buscarlos, para que donde yo estoy, o de donde yo vengo, ustedes también estén. Y en el verso 8, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ahora escuchen lo que dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y la sierva del Señor, en el libro La Voz, su educación y su uso correcto, capítulo 55, la promesa del Espíritu Santo, dice así: justamente antes de dejar a sus discípulos para ir a las cortes celestiales, Jesús los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa pertenece a nosotros, tanto como a ellos. Y no obstante, cuán raramente se la presenta a la gente, y cuán poco se habla de su recepción en la iglesia. Como resultado del silencio sobre este tema tan importante, ¿de cuál promesa conocemos menos acerca de su cumplimiento práctico que de esta rica promesa del don del Espíritu Santo, por medio de la cual se añade eficiencia a todos nuestros esfuerzos espirituales?
La promesa del Espíritu Santo se menciona casualmente en los discursos. Se la menciona de paso y eso es todo. Se predica sobre las profecías, se exponen las doctrinas, pero aquello que es absolutamente esencial para la iglesia, para que pueda crecer en fortaleza y eficiencia espiritual, con el fin de que la predicación lleve convicción y las almas se conviertan a Dios, ha sido largamente dejado fuera del esfuerzo ministerial. Hablamos de muchísimas cosas, pero del embajador de Cristo en esta tierra, del que nos redarguye, nos lleva a los pies de Cristo, del que nos dice, tú tienes basura en tu vida, Gerardo, hay que limpiarla. Y yo tengo los medios para limpiar tu vida. Te voy a llevar a los pies de Cristo, míralo a Él, arrepiéntete y serás perdonado. Esa es la obra eficaz que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida y en la de cada uno de nosotros. Muy eficaz, imprescindible. El Espíritu Santo, dice la sierva del Señor, debe presentarse en cada discurso. ¿Qué declaraciones maravillosas hizo Cristo acerca de su representante ante el mundo? Este es el tema animador que debemos mantener delante del pueblo. Cuando comprendamos el papel del Espíritu Santo, traeremos sobre nosotros mismos todas las bendiciones. Él nos hará completos en Cristo. Es una promesa porque si nosotros no rogamos, imploramos, el Espíritu Santo a nosotros nos faltará en nuestra vida. Y si nos falta el Espíritu Santo, nos falta todo, principalmente Cristo, porque Él es el único que nos lleva a Cristo. Continúo y la sierva del Señor dice así: los pastores que predican la verdad presente darán su aprobación a la necesidad de la influencia del Espíritu de Dios en la convicción del pecado y la conversión de las almas. Esta influencia debe acompañar la predicación de la palabra, pero ellos no sienten suficientemente la importancia de tener un conocimiento profundo y práctico del tema. La falta de la gracia y el poder de la divina influencia de la verdad sobre sus propios corazones les impide discernir las cosas espirituales y presentar su necesidad positiva ante la iglesia. De manera que siguen siendo inválidos, enanos en crecimiento religioso, porque la religión que practican en su ministerio es una religión legalista. No sienten que el poder de la gracia de Dios es una necesidad viviente y válida, es un principio constante. Y especialmente, mis queridos hermanos, si no en nuestra prédica, ya sea de testimonio o ya sea hablada, si no tenemos ese don del Espíritu Santo, nunca podremos ser sellados. Solamente una obra eficaz del Espíritu Santo en nuestra vida, Él la certifica para un sellamiento. Él nos sella y nos guarda para el tiempo de angustia que vendrá sobre la tierra como nunca ha habido antes, ni lo habrá después. Si nosotros queremos predicar, que a veces predicar no es solamente, valga la redundancia, predicar, es vivir una vida cristiana. Los cristianos de la antigüedad, la primera generación, eran conocidos como cristianos y les llamaron en Antioquía cristianos porque vivían como Cristo vivió, amando a su prójimo, llevando amor al prójimo. A pesar de que le hacían de todo, los perseguían, los golpeaban, los desposeían, los encarcelaban y hasta los mataban, ellos respondían con amor, porque estaban sellados por el Espíritu. Y nosotros nos toca cerrar ese ciclo de predicación global en el plan de salvación con lo mismo, con el mismo Espíritu Santo y también con los mismos resultados. Ahí ven. Sí, yo quería anotar algo que
la persecución se nos dice que comenzará desde la misma iglesia. Eso se ha visto desde siempre. Y ahora en estos días está muy actual un tema sobre el pastor Esteban Bor, que fue invitado por una conferencia de Estados Unidos, una iglesia creo que es en el Potomac, la conferencia del Potomac. Pero esta invitación vino por parte de los miembros. Ellos decidieron traerlo a él para un ciclo de conferencias. Hago un paréntesis. ¿Ustedes escucharon esa historia? Esta semana pasó, ¿eh? No la escucharon. Bueno, la vamos a comentar. La comenta ellos y yo quizás pueda agregar algo. Interesante lo que pasó esta semana. Sí. Y entonces, la misma conferencia y el pastor local de la iglesia que invitó dijo que no, que el pastor Esteban Bor no podía venir a predicar allí, que tenían que cancelarlo. Y los miembros de iglesia, que fueron quienes lo invitaron, dijeron que no, que el pastor venía sobre la cabeza de quien fuera porque ellos lo habían invitado. Y ellos querían escucharlo a él. Y se levantaron 99 personas en contra de este pastor, en contra de la conferencia, y dijeron que lo traían. Y bueno, las personas las van a desfraternizar. O sea, lo que quería decir yo es que la misma persecución, pero ¿por qué prohíben a Esteban Bor? Porque habla del mensaje de los 3 ángeles, porque no está de acuerdo con el pastorado femenino, porque habla de la justicia de Cristo. O sea, un pastor de la iglesia, pero está predicando hay un el detalle. mensaje de verdad presente. Exacto, para este hay un momento. detalle, es una historia, voy a compartir el video en el grupo, lo publica el pastor Enoch Martín, que es un adventista de la vara del pastor, ¿no? Más allá de que sea, pero el hecho que él describe es objetivo, ¿no? Y lo que él menciona es que este pastor había recibido una orden de arriba, de la conferencia donde él está, y le dicen que, como habían visto el tríptico que había hecho ya la iglesia, el pastor estaba al tanto porque aparece su foto, aparece la fecha del 15 al 17, 18 de agosto, todavía 19. al 19, o sea, dentro de una semana y media, 2 semanas, todavía no, el evento no había comenzado, aparecen los temas que él iba a predicar cada día, y hay un tema en particular que él menciona sobre Sodoma y Gomorra. Parece que ese fue el que hizo saltar la térmica allá arriba en las oficinas, ¿no? Entonces, le dijeron, a ese no, que no venga, túmbalo. Entonces vino a la iglesia y convocó a una junta de iglesia extraordinaria y lo llamó a todos, le dijo, miren, hay una orden de que este pastor no puede venir. Pero que nosotros lo invitamos, ya está todo hecho, ya está todo preparado, ya tenemos los volantes, tenemos todo, no viene, punto. Acá no viene. Entonces, el pastor amenazó a toda la congregación presente, a todos. Digo, hay 2 cosas que van a pasar. Si ustedes lo invitan, toda la iglesia será disciplinada. Es más, va a haber defraternizaciones a todos. Elijan. Hay fotos mostrando, ¿no? Hay unas cuantos, toda la iglesia que se quedó. Y cuando el pastor llama a que todos en ese momento decidan de qué lado están, el 99% de los presentes dijo, el que esté a favor de que no venga, que se quede y los demás que se vayan. El pastor quedó solamente con una sola persona al lado. Todos los demás se retiraron, apoyando al pastor Bor. Ahora resta que el pastor Bor, él mismo, obviamente haga un balance, un análisis, un descargo, como se diga, de la situación que ha sucedido en la iglesia de Potomac, en Washington. Pero si tú quieres predicar algo que tenga que ver con la agenda LGBT, te van a caer palos, ¿no? Entonces, pero hay que predicarlo. Y nos toca, con respeto, con cariño, con amor. Aunque esa gente no conoce ni el respeto, ni el cariño, ni el amor. Conoce el odio. ¿Sí? Entonces, es ahí donde el Espíritu Santo va a ser la obra eficaz. Y una obra eficaz no significa que tenga resultados felices, sino que es una obra eficaz. Porque cuando los predicadores de la antigüedad predicaban la verdad, morían. Pero el evangelio avanzaba. Para la gloria de Dios.
Amén. Amén. Y la historia volverá a repetirse. Es una situación muy interesante la que está teniendo lugar en estos momentos dentro de la iglesia adventista, de esta iglesia que es la iglesia que levantó el Señor y que no habrá otra iglesia. No te confunda, no habrá otra iglesia. Esta iglesia llegará a puerto final. Esta iglesia reunificada, con los brazos en alto y aplaudiendo, saltando de alegría, dirá, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Amén. Amén. Ahora, ¿quiénes estarán allí? Eso el Señor lo sabe. Yo no lo sé. No me pregunten, no sé. Ojalá el Señor me diera a mí la oportunidad de llegar a ese momento. Amén. Pero sí da características. Hombres valientes, no cobardes, que digan la verdad, que no sean mentirosos. Hombres que cuiden su cuerpo y que no le den hoy, presten oído a las farmaqueia y toda la medicación que viene en el medio. Personas que han amado más la verdad que a sus propias vidas. Y personas que hayan lavado sus vidas en la sangre del Cordero. Amén. Y movidas por el Espíritu Santo. Exactamente. Personas que hayan predicado cuando tuvieron que predicar y el Espíritu Santo les diga hasta aquí, no se predica más. Ahora al monte, a correr, yo me encargo de usted. Ese predicador, esa predicadora escuchará porque habrá entendido, habrá aprendido a escuchar la voz de Dios y obedecerá. Tú, mi amigo, tú, mi amiga, tú, mi hermano, mi hermana, estás invitado e invitada a pertenecer a ese selecto grupo de vencedores para la gloria y para la honra solamente de nuestro Dios. Amén. Tenemos que salir a predicar por testimonio, por vida santificada y por palabra. El Espíritu Santo nos dará el poder, nos dará la sabiduría, nos dará el valor. Porque ese muchachito del comienzo que tenía, no sé si 20 años, no creo que tenga 20 años, se presentó y no ofreció resistencia a los policías que lo esposaron y lo subieron al auto. Y de ahí derechito a la comisaría. Y seguro le van a presentar cargos, porque la gente les gusta perseguir a los cristianos. Que el Señor tenga misericordia de él y lo mantenga firme y valiente. Amén. A los que hayan visto y presenciado ese acto, que aprendan, igual que nosotros también que debemos aprender, y que de nosotros el Señor saque predicador y predicadoras valientes. Amén. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Amén. 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 El Señor nos bendiga y el Señor nos haga personas consagradas para que Dios pueda tener una iglesia triunfante y que nuestros nombres estén adentro. Amén. Sirve que sea triunfante si yo estoy afuera, de que yo me quedé acá. Tanto que hablé, tanto nosotros, tanto que hizo, tanto que esto, tanto que aquello, se quedó acá abajo. Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Es nuestro deseo, mi oración. Amén. 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 Vamos Gracias. a la oración de despedida. Gracias otra vez a todos, a la hermana Mercedes, Isabel, Silvia, a la hermana Pino, al hermano Arturo, a la hermanita Pilar, a la hermana Raquel que estuvo y a todos aquellos que escucharán. Gracias, hermano, también José Antonio. Igualmente. Ivette, hermana Ivette. Y que nuestro gran Dios nos acompañe siempre. Amén. Hermana Mercedes. Sí, hermana. Ah, ya. ¿Usted no puede hacer una oración para ya despedir el culto de este día? Claro que sí.
La oración final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Amado Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Que en libertad podemos todavía reunirnos, Señor, aprender de tu palabra. Amén. Gracias. Tienes para nosotros, para nuestra salvación, Señor. Que esta predicación haya sido dirigida por tu Santo Espíritu. Amén. Que haya llegado a nuestros corazones, Señor, y obre en nosotros ese proceder, Señor, ese cambio que necesitamos. No solo seamos oidores, sino hacedores de tu santa palabra. Amén. Estar firmes en medio de las tribulaciones, porque sabemos que tú eres el que estás con nosotros, que va enfrente de la batalla y que no tenemos nada que temer. Que nuestros ojos no estén puestos en las cosas de este mundo, sino en las cosas del cielo, celestiales, y vivamos para honra y gloria tuya y para tu servicio. Gracias te damos, Padre, por este santo día de sábado. Gracias, Padre, por la libertad que aún tenemos de reunirnos, que aprovechemos este tiempo que nos está regalando tan caro para esa preparación, Señor, y para hacer la obra que tú tienes para nosotros en cada hijo tuyo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Señor.